Bienvenidos a Vida Estoica. Hoy hablaremos del esclavo que se convirtió en maestro, vida y muerte de Epicteto. En el rincón de la antigua filosofía, donde la sabiduría se forjó en las llamas del pensamiento reflexivo, surge la figura venerada de Epicteto, el filósofo estoico cuya existencia resonó en el tejido mismo de la ética y la autodisciplina. Nacido en tierras de Frigia como un esclavo, su vida floreció en un crisol de experiencias que moldearon no solo su destino, sino también el destino de aquellos que, siglos después, encontrarían consuelo y guía en sus palabras. Epicteto, filósofo estoico, fue esclavo de Epafrodito, y siguió las lecciones del estoico Musonio Rufo. Una vez emancipado, se dedicó a la filosofía, en especial a la moral. Con otros filósofos hubo de dejar Roma por decreto de Domiciano, 94. A partir de sus grandes enseñanzas, su discípulo Flavio Arriano de Nicomedia elaboró dos máximas escritura, que son las disertaciones de Epicteto, o conjunto de lecciones del maestro, y el Enquiridión, traducido como manual o manual de vida. Consiguió superar enormes obstáculos para pasar de ser un esclavo romano lisiado a convertirse en uno de los filósofos más populares y solicitados de su época. Fue uno de los maestros más influyentes de los últimos años de la escuela del estoicismo, y considerado por algunos como el más grande de los estoicos. Debido a que se han conservado muy pocas obras originales del estoicismo, sus enseñanzas transcritas son también una fuente importante de nuestro conocimiento del movimiento. Epicteto nació alrededor del año 55 después de Cristo en la ciudad romana de Hierápolis, la actual ciudad de Pamukkale, en el suroeste de Turquía. Pasó su juventud en Roma como esclavo de Epafrodito, un rico liberto y secretario del emperador romano Nerón. Era cojo de nacimiento o, como dicen algunas fuentes, fue lisiado deliberadamente por Epafrodito. Ya como esclavo, estudió filosofía estoica con uno de los mayores maestros estoicos de la época, Cayo Musonio Rufo, antes de que éste fuera exiliado por Nerón por sus enseñanzas éticas. Su señor Epafrodito le desfiguró con fría crueldad. Mientras el instrumento de tortura iba torciéndole la pierna, Epicteto se limitó a decir al verdugo, «Mira que la romperás». Y cuando, finalmente, la pierna llegó a quebrarse, Epicteto añadió sencillamente, «Ya te lo dije». Esta narración proviene de Celso, cuyas páginas se hallan reproducidas por Orígenes, contra Celsum, 368, y aun cuando el léxico de Suidas no ofrece la misma explicación dramática del defecto de Epicteto, que atribuye al reuma, no hay otros motivos para rechazar algo aceptado por autores como los hermanos Cesario y Gregorio Nacianceno. Indudablemente, Epafrodito no debía de ser un amo generoso. Para librarle de las acusaciones de crueldad resultan insuficientes el permiso que dio a Epicteto para que pudiera asistir a las lecciones de Musonio Rufo y, finalmente, la manumisión de su esclavo. Epicteto citaba algunos rasgos de su antiguo dueño, que no proponía a la imitación de los discípulos. Esto fue toda su venganza. El filósofo estoico Musonio Rufo ejerció en Epicteto una impresión indeleble y convirtió al esclavo en un gran misionero del estoicismo, soile, entendido precisamente como forma de vida, y en un admirable maestro de los jóvenes. La mejor aristocracia romana, con los nombres más ilustres de la época neroniana, que vivió momentos de terror, profesó un estoicismo del que hasta cierto punto hizo una moda. Sin embargo, la tiranía y la filosofía no podían coexistir. Consiguió la libertad tras la muerte de su maestro por el emperador Domiciano, sucesor de Nerón, y comenzó a enseñar filosofía en Roma. Sin embargo, hacia el año 93 después de Cristo, el emperador Domiciano desterró a todos los filósofos de Roma, y finalmente de toda Italia, y Epicteto viajó a Nicópolis, en el noroeste de Grecia. Allí fundó su propia escuela filosófica, que pronto adquirió una buena reputación, atrayendo a muchos romanos de clase alta. Su alumno más famoso fue Arriano, Flavius Arrianus, calle 86-160 después de Cristo, que estudió con él de joven y escribió los famosos Disertaciones y el Manual, basados en sus apuntes. Epicteto vivió pobre y solo. Nunca se casó ni tuvo hijos, y durante muchos años vivió solo, aunque en su vejez adoptó al hijo de un amigo, que de otro modo habría sido abandonado a su suerte, y lo educó como propio. Epicteto murió alrededor del año 135 después de Cristo en Nicópolis. Por lo que se sabe, el propio Epicteto no escribió nada, y todo lo que queda de su obra fue fielmente transcrito por su alumno, Arriano, alrededor de los años 104-107 después de Cristo.
Las obras principales son las diatribas, de los que se conservan 4 de los 8 libros originales, y un compendio popular de dicha obra, titulado Enquiridión o Manual. La escuela de filosofía estoica se fundó casi 400 años antes de Epicteto y solo sobreviven unas pocas obras originales de Zenón de Sitio y Crisipo de Solos, calle 280-207 a.C. Así, mucho de lo que sabemos sobre la filosofía del estoico proviene de Epicteto, aunque es difícil saber hasta qué punto conservó sus enseñanzas originales y en qué medida creó innovaciones y ajustes. Epicteto, que se preocupó más por la ética, no por la lógica y la física, que los primeros estoicos, puso fin a la tendencia del estoicismo de reducir la filosofía a la ética. Creía que el papel del maestro estoico era animar a sus alumnos a descubrir la verdadera naturaleza inmutable e inviolable de las cosas. La naturaleza de las cosas se divide en 2 categorías, aquellas que están sujetas a nuestro poder exclusivo y aquellas que no están. Por lo tanto, para lograr el objetivo final de la ataraxia, un estado mental tranquilo y sin perturbaciones, el filósofo debe centrarse en las cosas que puede controlar y que no pueden verse afectadas por objetos externos en nuestras vidas. El estoicismo enseña el desarrollo del autocontrol y la resistencia como un medio para superar las emociones destructivas con el objetivo de desarrollar un juicio claro y la paz interior con el objetivo final de liberarse del dolor. Aunque Epicteto no fue nada original en el campo de la especulación, en la práctica transformó por completo el estoicismo, al que no pedía una vida pacífica con los demás, ni optimismo con la gran ley interior armoniosa, con Dios mismo, o con el mundo, sino, como libertad de conquista moral, más bien como liberación religiosa e independencia absoluta del alma. No promovió el gran estoicismo de Séneca y Posidonio. Epicteto busca la virtud, la libertad más que la sabiduría, con una actitud firme y una fe comunicativa que anima su lenguaje. A veces también traducidos como diatribas o disertaciones de Epicteto, originalmente constaban de 8 libros, de los cuales solo sobreviven 4. En la carta dirigida a Aulo Galío y colocada al comienzo del Disertaciones, Flavio Arriano de Nicomedia afirma que se limitó a una copia fiel de su obra, que fue escuchada de boca de los maestros de la escuela fundada en Nicópolis. Esperaba que, incluso en su estilo enloquecido, la nobleza de las enseñanzas de Epicteto y la elevada misión moral que emprendió con ella se manifestaran con claridad. La obra Disertaciones es crucial para comprender el tercer periodo del estoicismo, conocido como periodo romano, cuyos máximos exponentes fueron Epicteto y Marco Aurelio. El concepto básico de la primera construcción de Epicteto es una providencia divina que gobierna el mundo y lo gobierna de la mejor manera posible según las leyes de la naturaleza, según las leyes de la razón humana. Dios, el Padre de la humanidad, ha dispuesto todo para el beneficio material y moral de la humanidad. Si el mal interviene en la vida de una persona, no es culpa de Dios, sino del hombre que, olvidando su noble origen y su razón, se deja engañar por el mal. Mediante tal procedimiento, el hombre renuncia a sus privilegios, cae en la miseria y niega la libertad más elevada que Dios quiere darle solo a él entre todas las criaturas del universo. De hecho, el hombre es libre desde el momento en que posee lo único que importa, el uso de su mente, sus inclinaciones, su voluntad y todo lo que necesita para preservar plenamente su libertad. Las pasiones que perturban el espíritu son como enfermedades del alma. En cuanto a la esclavitud ajena, cosa externa, tiene su origen en la falsa idea de que el honor, la riqueza, la salud o nuestro propio cuerpo no nos pertenecen, se nos prestan en usufructo, se nos pueden reclamar en cualquier momento y debemos estar preparados para devolverlos sin demora ni arrepentimiento. Otro concepto fundamental que inspiró este artículo y que está muy relacionado con el anterior es el de la hermandad del hombre. Todos los hombres son hijos de Dios, hermanos unos de otros, y deben amarse y ayudarse unos a otros. Las faltas de nuestros semejantes deberían despertar en nosotros comprensión y simpatía, si es necesario, debemos evaluarlos cuidadosamente y castigarlos con calma y justicia. Cuando alguien nos insulta creemos que la venganza solo nos hará daño porque dañará nuestra integridad moral, es el único mal que se le puede hacer a un hombre digno de tal nombre. Todas las cuestiones específicas estudiadas por Epicteto abarcan casi todos los aspectos de la vida espiritual personal y de las relaciones sociales. El concepto de la vida como misión parece claro y completo, y debe realizarse mejorando continuamente nuestro espíritu. La voluntad de los demás y la obediencia, humildad, a la vez activa y funcional, a la voluntad de Dios.
Por estas razones fundamentales y los principios que de ellas se derivan, obediencia en el sufrimiento y en la necesidad y amor fraternal a todos, un hombre sabio debe al mismo tiempo sentirse y hacerse sentir mensajero, siervo y sacerdote de Dios. La concepción de Epicteto tenía un carácter religioso tan fuerte que se creía que era secretamente cristiano. El Enquiridión, o Manual de Epicteto, también obra de Flavio Arriano. El Enquiridión es una colección de máximas y enseñanzas morales presentadas de la manera clara, orgánica y concisa que hizo famosa la versión refinada. Producido por Giacomo Leopardi en 1825. Partiendo de la libertad como bien supremo, Epicteto distingue entre cosas que dependen de nosotros y por tanto libres y otras cosas que no dependen de nosotros y por tanto eran esclavos. Solo los primeros tienen significado moral, porque contribuyen a la dignidad y perfección del alma. Estos últimos se dividen en deseables, como la salud, e indeseables, como la enfermedad, pero al no tener significado moral, siguen siendo ajenos a nuestra existencia íntima y, por tanto, no tienen significado. Un hombre sabio que sabe distinguir entre estas dos categorías es completamente libre. Nada ni nadie puede quitarle lo que tiene, ni siquiera Júpiter puede obligarme a querer lo que no quiero, o a creer lo que no creo. La libertad comienza con el control de los propios impulsos irracionales, instintos, vicios, pasiones, y se extiende a la ambición, la decepción, los hechos sociales y políticos, el miedo a la enfermedad y a la muerte. Los hombres sabios no son inmunes a muchos acontecimientos considerados malos, al menos tienen la capacidad de regular sus reacciones mentales ante ellos. Suprime el pensamiento y suprimirás el hecho. En resumen, en el telar de la historia, se entreteje la figura de Epicteto, un filósofo cuya existencia se eleva como un faro de serenidad en medio de las tormentas de la vida. Nacido en torno al año 50 después de Cristo en la humilde Frigia, su destino inicial fue marcado por las cadenas de la esclavitud. Sin embargo, la riqueza de su mente y la llama insaciable de su búsqueda de conocimiento lo llevaron a los pasillos de la filosofía estoica. Epicteto, el exesclavo que se convirtió en sabio, dedicó su vida a destilar la esencia de la autodisciplina y la ética práctica. Sus enseñanzas, preservadas en los Disertaciones y el Enquiridión, trascienden las barreras del tiempo y continúan siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan la sabiduría en la travesía de la existencia. Te invito a reflexionar sobre esto y a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos hoy en Vida Estoica. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana para recibir más contenido sobre el estoicismo y la filosofía. Hasta la próxima.